Hola, ¿cómo están? Siguiendo con nuestras clases sobre Kashrut, hoy quiero que veamos un tema muy importante que también tiene que ver con la comida, em, que es exponerse a situaciones que peligran la vida humana. Hay varios versículos en la Torá que mencionan que hay que cuidarse mucho la vida, la salud. Por ejemplo, dice, cuídate y cuida mucho tu alma, y cuidarán mucho sus almas, refiriéndose a cuidar la salud física. Eh, los sabios interpretan estos versículos eh, y lo explican diciendo que no hay que exponerse a situaciones de peligro. Eh, y toda persona que no da importancia a este precepto o no presta atención a distintas situaciones de peligro, está pasando por esta prohibición que está explícita en la Torá, que hay que cuidarse de todo esto. En la época que estaba construido el templo sagrado, lo castigaban a esa persona con azotes, que no se cuidaba su vida física. Si la persona no aleja el peligro de él, no solo que anula el precepto, sino que hace una transgresión que dice no pondrás en peligro dentro de tu hogar. Por consiguiente, prohibieron los jajamim. Quiero leerlo esto para que quede claro de cómo los sabios pusieron énfasis e importancia a este precepto y no lo tenemos que restarle importancia, ¿sí? Por consiguiente, prohibieron los sabios diversas situaciones que exponen a la persona en peligro de vida. Eh, y tampoco la persona puede esperar que Dios le haga un milagro. Por ejemplo, pasar por un muro que se está por caer, ¿sí? O por un puente que está por desmoronarse, debajo de una escalera, por ejemplo, o ir solo por la noche en lugares donde se sabe que es peligroso. Todo ese tipo de cosas están prohibidas por la Torah. Y dentro de esto entra el tema de la comida, de los alimentos y de los líquidos. Los jajamim, los sabios, prohibieron dejar líquidos descubiertos, por ejemplo, agua, vino, leche o miel, en lugares donde pueden haber víboras. ¿Por qué? Porque puede ser que la víbora entre en el recipiente, beba del líquido y desprenda su veneno y el veneno quede dentro del líquido y después la persona viene y toma de ese líquido sin saber todo lo que pasó anteriormente con la víbora y entonces pone en peligro su vida al beber de ese líquido. Por eso prohibieron dejar líquidos descubiertos. Hoy en día que no es tan frecuente esto, que no hay tantas víboras ni, bueno, reptiles venenosos, entonces hoy en día se permite dejar estos líquidos descubiertos porque no es usual que esto pase. Pero si la persona se encuentra en un lugar donde percibe que hay víboras en ese lugar, entonces tiene que cuidarse mucho de esto, de no dejar ningún líquido al descubierto. Eh, Incluso hoy en día también. Aunque sepamos que no hay en ese lugar ni nada, es correcto de todas formas no dejar cosas al descubierto porque también pueden meterse insectos, gusanos, mosquitos, todo lo que sea, si dejamos una olla al descubierto o una bebida o agua al descubierto, es probable que entren esos bichos y al ingerir o tomar esos líquidos podemos pasar por la prohibición de no ingerir insectos. Entonces, de todas formas, es bueno siempre tapar todo ese tipo de recipientes. También hay que tener cuidado con la transpiración humana, que no sea introducida en la boca, ya que es como veneno. No así la transpiración del rostro, pero sí la transpiración del resto del cuerpo humano es venenosa, entonces hay que tener cuidado de no ingerirla de alguna forma, ¿sí?
Por ejemplo, hay que cuidarse de que no caiga transpiración en ningún alimento o bebida, más en verano, ¿no? Hay que poner atención a esto. Tampoco se debe rozar la palma de la mano en las axilas, por ejemplo, porque quizás haya tocado con la mano de algún enfermo y a través de la transpiración axilar absorbe las bacterias peligrosas y puede contagiarse de esa enfermedad. Dios libre, ¿sí? También hay que cuidarse de que ningún alimento entre en contacto entre su cuerpo y la ropa, porque de vuelta, si el alimento entra en contacto con su cuerpo y después lo va a ingerir, eso puede traer enfermedades también. Lo mismo no llevar monedas a la boca. Bueno, esto es sabido, pero bueno, siempre es bueno recordarlo, fijarse que los niños no lo hagan, de no ponerse monedas que fueron tocadas por muchas personas en su boca y después puede peligrar su vida o puede contraer enfermedades. Lo mismo cuando se toca dinero, lo ideal es lavarse las manos con jabón para no transmitir enfermedades a través del dinero. Está prohibido también introducir un cuchillo dentro de las frutas y dejarlo ahí, ya que puede no darse cuenta que está ahí y después pone en peligro su vida al querer comer la fruta, no se da cuenta que está el cuchillo y puede lastimarse. Hay sabios que explican que está prohibido ya que lo usa como vaina para el cuchillo y es un desprecio hacia la fruta. También si lo pone como si fuera una vaina para apoyar ahí, clavar ahí el cuchillo, está desperdiciando la comida, en este caso la fruta, y eso está también prohibido. También hay que cuidarse de no dejar alfileres o agujas arriba de la cama porque, no sé, o cuando uno des- puede sacar de la bolsa una camisa nueva, por ejemplo, y sin darse cuenta quedan todos los alfileres tirados en la cama. Hay que tener cuidado de esto porque cuando se acuesta después la persona puede dañarse con con ese alfiler o con esa aguja. Hay que cuidarse también de no cortar la carne sobre la palma de la mano, porque probablemente la persona se pueda llegar a lastimar si hace esto. Las mujeres especialmente cuando preparan la carne o a cocinar, por supuesto no jugar con cuchillos o cosas peligrosas de punta. Bueno, acá trae el ejemplo, por ejemplo, de los palitos chinos, que hubieron accidentes con esos palitos que chicos se lo pusieron en el ojo, por ejemplo, y tuvieron accidentes con esto. Eh, También está prohibido colocar comidas debajo de la cama. Dicen que hay espíritus malos durante la noche o cuando la persona duerme, entonces lo ideal es no poner ningún alimento, ni siquiera envasado, ningún tipo de alimento debajo de la cama, ni tampoco debajo de la cuna de los bebés. Eh, Ahora, si la prohibición es más grave si el piso es de tierra. Si el piso es de cerámica, dicen que no es tan grave, pero de todas formas nos cuidamos de no dejar ningún tipo de alimento, aunque sea envasado, no importa el tipo de alimento que sea, de no dejarlo debajo de la cama. Si pasó que una persona lo dejó sin darse cuenta y el piso era de cerámica, lo puede ingerir al día siguiente. No es que está totalmente prohibido, pero sí es un tema para tener en cuenta de no dejarlo de entrada, no dejar ningún alimento debajo de la cama o de las cunas de los bebés. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el ajo, la cebolla o los huevos ya pelados, no dejarlos toda la noche al descubierto, ¿sí? Por ejemplo, eh, aunque estén en la heladera, tampoco, pero si ya fueron cortados y su cabecita, por así llamarlo, del ajo o de la cebolla fueron cortados y están crudos, dicen que también hay espíritus negativos que recaen sobre esos tipos de alimento. Entonces lo ideal es o dejarlos ya condimentados, el huevo, por ejemplo, dejarle con un pedacito de cáscara, entonces ahí ya no rige esto.
Si pasó que lo dejó de vuelta estaban en la heladera, pueden ser utilizados al día siguiente, pero de entrada no es bueno dejarlos. Por eso siempre hay que dejarlos ya condimentados o si el huevo o la cebolla están mezclados con otros alimentos, ya esto no se llama que pasaron la noche así al aire libre, porque estuvieron mezclados con otras verduras o frutos o alimento que sea, ¿sí? Eh, Comer o beber alimentos y bebidas que la persona repugna, que le da asco, está prohibido. Por ejemplo, no sé, una fruta que estaba media con gusanos, una parte, y a él le da asco comer eso, aunque le corte, le saque esa parte, comer el resto también le repugna, entonces está prohibido comerlo. También está prohibido comer y tomar en utensilios sucios, que la persona le da asco comerlo, o en una jeringa que se usa para otros menesteres y él lo quiere usar para comer. Todo esto está prohibido, aunque esté en los utensilios limpios, la Torá lo prohíbe. Asimismo, está prohibido comer con las manos sucias y sobre platos o cubiertos sucios. Todo lo que prohibieron nuestros sabios es para no recaer en la provisión de la Torá que dice, no despreciarán sus almas. O sea, la persona es importante, su alma, su cuerpo es importante porque Hashem lo santificó. Entonces no puede hacer todo este tipo de cosas que crean repugnancia, le da asco a la persona, etcétera. Vamos a entrar en otro tema que habla sobre consumo de carne con pescado. Creo que lo hablamos en algún momento que de la prohibición de cocinar o consumir carne o pollo junto con pescado, pero lo vamos a dar más en detalle. Está prohibido cocinar carne y pescado juntos, ya que al comerlos puede ocasionar a la persona problemas de salud. O sea, acá no es porque sea una ley de la Torá, sino porque está prohibido porque puede causar a la persona problemas de salud. Todo lo que puede causar a la persona problemas de salud está prohibido también por la Torá, obviamente. También está prohibido consumir carne y pescado juntos, aunque hayan sido cocinados por separado, ¿sí? Por eso siempre se sirve en general primero el pescado, se lo saca de la mesa y recién después se trae la carne y ahora vamos a ver con qué condiciones también. Es lo mismo la carne o el pollo para esta prohibición. Está prohibido cocinarlos como comerlos junto con el pescado. Hay que evitar de no cocinar pescado en un horno que anteriormente se cocinó carne, sino con la condición de haber limpiado bien el horno de toda grasitud y después, si está bien limpio el horno, puedo después cocinar el pescado. Asar en un horno o en una parrilla carne junto con pescado está prohibido. Asar en el mismo horno simultáneamente carne y pescado, ¿sí? Aunque no se toquen entre ellos, eh, porque el aroma pasa de uno al otro automáticamente. Eh, si se hizo esto, se cocinaron en el horno juntos, hay sabios que los prohíben comer posteriormente y hay sabios que lo permiten una vez que fue hecho esto. Si ninguno de los dos es graso, está permitido hacerlos en el mismo horno, pero es mejor abstenerse. De todos modos, si los haces juntos y el jugo de uno llegó al otro, está prohibido su consumo. Si alguno de los dos estaba tapado en el horno, está permitido hacerlo. En una parrilla está permitido hacerlo si están uno al lado del otro. Por un lado está la carne, por otro lado está el pescado, porque ahí, como es una parrilla abierta, no llega el olor tanto de uno al otro y no se impregna uno en el otro. Pan horneado en un horno junto con carne.
Pan que fue horneado en un mismo horno junto con carne, está permitido luego consumirlo con pescado, aunque el horno estaba cerrado, por cuanto que solo hay aroma de la carne que se absorbe en el pan y después se anula ese aroma. Solo se prohíbe cuando el aroma de la carne se absorbe dentro del pescado, pero si se traspasa en otro alimento está permitido luego consumirlo con el pescado. Entonces el tema del pan que fue horneado junto con la carne en un mismo horno, no hay ningún problema, después se puede comer eso con pescado también. Cocinar pescado en ollas de carne está permitido. Si la olla de carne, yo puedo cocinar ahí también pescado dentro de las 24 horas. Aun si se ha utilizado en la olla ingredientes picantes con la carne, está permitido. Por consiguiente, se autoriza picar carne en una picadora donde se picó también pescado y cebolla en ella dentro de las 24 horas y luego comer dicha carne con pescado. O sea, carne con pescado nunca se puede comer, pero sí picarla en la misma picadora. Una persona que comió carne y luego quiere comer pescado o viceversa, primero comió pescado y después carne, ¿cómo tenemos que hacer? Eh, la provisión es solamente comerlo juntos, ¿sí? Pero si es por separado, hacemos de esta forma. Tiene que fijarse que sus manos estén limpias o bien hacer un lavado de manos entre una comida y otra, entre la del pescado y después de la carne, ¿sí? También lo ideal es enjuagarse la boca, tomar agua o comer pan entre una comida y otra, ¿sí? Eh, si algunos dicen que si come con tenedor, como solemos comer todos, y no con la mano, entonces no habría problema, no habría necesidad de lavarse las manos, pero siempre es mejor hacerlo. Hacer un lavado de manos, un enjuague de boca entre el pescado y la carne, o al revés, entre la carne y el pescado. Eh, no hay diferencia entre comer carne o pollo. Si va a comer luego pescado o viceversa, rigen las reglas anteriormente mencionadas, como ya lo mencionamos antes. Dos personas que comparten una mesa y uno consume carne y el otro pescado, está permitido, porque la persona normalmente cuida su salud, entonces sabe que si el otro está comiendo pescado y él carne, de repente no va a sacarle pescado del plato del otro. Si son amigos, a veces puede pasar, pero él no lo va a hacer porque la persona cuida su salud, entonces no va a llegar a hacer esto de comer sin casi darse cuenta el pescado con la carne. Entonces está permitido comer en la misma mesa una persona carne y la otra pescado. Un trozo de pescado que cayó en una olla de carne, ¿qué se hace? Un trozo de pescado que cayó en una olla de carne, si hay 60 veces más de carne frente al pescado, el pescado es anulado en la carne y la comida está permitida. Si se reconoce el pescado, lo debe sacar de la olla. Si no hay 60 veces más de la carne en la olla frente al pescado, eh, lo que puede hacer es aumentar carne, o sea, aumentar más carne para que sea 60 veces más, así anular el pescado. De vuelta, también puede sacar el pescado de ahí, pero puede consumir la carne en esa olla. Una olla donde se cocinó carne y pescado juntos. Una olla donde se cocinó carne y pescado juntos, este está prohibido su uso y requiere agalá. Agalá es llevarla a hervor de una forma muy, muy caliente. Otras veces ya hablamos, cuando hablamos de las leyes de Pesaj, que es agalá, ¿sí? Llevar al rojo y para poder callerizar la olla. Solo que se abstenga 24 horas de utilizarla y luego se autorizará su uso. Algunos permiten sin la gala, si se cocinó en la misma olla carne y pescado juntos, pero esperando 24 horas entre una cocción y otra.
No necesariamente hacerlo a galá, que es servir muy fuerte la olla a una temperatura alta para cayerizar la olla y poder seguir utilizándola. Algunos sabios la permiten después de 24 horas. Bueno, dejamos acá. Hasta la próxima.